Buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrevista con Giorgio Giovanni. ¿Qué tal, Giorgio? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos, a los hermanos y al maestro y a los demás. Te van a saludar entonces Juan Alberto, ¿Cómo Jorge, estás? Claudio. Buenas noches, Giorgio. Un abrazo grande. Buenas noches, Giorgio. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Gracias, Claudio. No, lo que tenemos que dar las gracias somos nosotros. Porque, como dijo Claudio, fue algo de lo mejor que nos ha pasado. Y te lo dice un viejo que ya estaba más cerca del arte que de la guitarra. Eres mi maestro, Juan Alberto. Siempre me acompañaste con tu sabiduría, siempre me defendiste delante al enemigo. Y mientras pueda, Gracias. Aquí estoy, Daniel, para contestar a Perfecto. vuestras preguntas. Estamos en la Navidad y creo que voy a decir muchas cosas que le van a gustar a la gente buena, a los justos, y se van a molestar la gente egoísta, materialista y, que no quiere salvar al mundo. Perfecto, Giorgio. Juan Alberto, si querés comenzar vos con la primera pregunta. más que una pregunta, yo creo que, bueno, todos somos conscientes de lo que se está viviendo. Lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en el Asia, bueno. Yo creo que todo lo que podamos decir es, ¿cómo te podría decir? Son deseos, pero la realidad golpea de tal manera que es tremendamente terrorífica, te diría, porque fíjate vos que impensadamente lo que pasó en Siria, por lo menos impensadamente para mí, ¿no? Que los yihadistas tomaran de alguna manera el poder y que Israel se adentrara en el territorio, tomara gran parte del territorio, bombardeara, sí, donde parecería que se produce un cambio en la relación de fuerzas que no hacen más que confirmar aquello de que cuando los lugares santos estén rodeados de ejércitos, estará pronta la venida del Maestro, ¿no? Y eso es, entre medio de tanta angustia, lo que nos puede sostener y dar esperanza. La venida del Maestro. Sí, maestro, estoy de acuerdo, es correcto, exacto lo que tú has dicho. Nosotros tenemos que tomar conciencia que esto que estamos viviendo en el año 2024, siglo XXI, Santa Navidad, es el tiempo del Padre. Esto es el tiempo del Padre. Lo repito por la tercera vez. Esto es el tiempo del Padre. ¿Qué significa? Porque el tiempo del Padre, cualquiera persona puede decir, el Padre es el Padre, todos los tiempos son suyos. No, me refiero al tiempo del Padre en el sentido de unos valores, sentimientos, si quieren, o manifestaciones del Padre que se refieren a dos valores.
importantes. Por esto es el tiempo del Padre. Los dos valores o sentimientos o voluntades del Padre son la ira y su justicia. ¿Qué significa la ira del Padre? La ira del Padre para nosotros significa que Él amonesta, y es correcto, o que Él manda señales que pueden ser y que fueron lagrimaciones de sangre de la Santa Virgen, estatuas del Cristo crucificado que sangraban, estigmatizados que gritaban como vuestro servidor y anunciaban el mensaje de Fátima, que es una amonestación. Esto era una manifestación del Padre antigua, pasada. La manifestación en el tercer siglo, perdón, en el 21º siglo del Padre como ira y justicia es la siguiente. La ira es algo muy complejo para entenderlo para nosotros. Pero el Padre me ha elegido como intérprete explicar qué significado del tiempo del Padre, de su ira y de su justicia. La ira es la siguiente, Juan Alberto. Los eventos políticos mundiales, la crisis de la sociedad humana, las guerras, las tiránides, la manifestación del fascismo que está en el mundo, prácticamente en los países, la mayoría de los países del mundo, incluida Italia y Argentina y Uruguay y Chile y Paraguay, porque ustedes son mis interlocutores, vuestros países son bajo una dictadura fascista de extrema derecha, la cual aparentemente pretende hipócritamente de representar una democracia falsa. Era más honesta, ojo a las palabras, más honesta, más leal y más cruel en el sentido de la palabra la dictadura de Videla, porque se veía y la gente tenía que elegir. Habían los revolucionarios, los combatientes y habían la gente simpatizante de la derecha. Y había una división neta. Hoy la gente hipócritamente y en buena fe cree de vivir una democracia con muchas dificultades, sí, con la corrupción política, con las mafias, pero una democracia. Mentira. Nosotros vivimos un fascismo más sutil, más inteligente y más hipócrita. Y la gente o no se da cuenta o no quiere darse cuenta porque busca para comer, busca una plata para existir y no le importa o no tiene la capacidad de importarle, porque no tiene para comer, de la situación que vive su propio país o el mundo. Esto no se sorprenden, es parte de la ira de Dios. Porque la ira de Dios nunca se manifiesta, nunca manifiesta su propia ira a través de un mensajero de Dios o de un profeta. El profeta anuncia la ira de Dios. El profeta profetiza la ira de Dios.
Pero la actuación de la ira de Dios se actúa, perdón la repetición de las palabras, la ira de Dios se actúa con los negativos, con la gente mala, con los potentes fascistas. Se manifiesta la ira de Dios porque castiga la sociedad que no escuchó la palabra de su Hijo, no escuchó la oración de la Santa Madre, que nos pedía la conversión a todos, y la gente nuestra, italiana, argentina, paraguaya, uruguaya, vivió con la lengua, perdón la expresión, lambeando al poder para hacer plata. Los pobres, la clase media y los ricos. Esto causa en el Padre la ira, porque el mensaje de su Hijo no era para los ricos, no era para aquellos que tenían dinero, era para los pobres, para aquellos que necesitaban el Cristo, el amor, el perdón y la salvación y la sanación del cuerpo para los enfermos. Los pobres dijeron, los pobres, y me refiero también a la clase nuestra, medio obrera, que no vivimos en la calle, o no tenemos dinero, no somos ricos, llegamos al final del mes agradeciendo a Dios, pero esta clase de pobres, entre comillas, no le importó el sacrificio de Cristo, el anuncio de su evangelio. La misma iglesia de Cristo puso en práctica más el poder temporal que lo espiritual. Se preocupó la iglesia de Cristo de existir en 2000 años a nivel político, temporal, no fracasar. Desde un lado lo entiendo, del otro no, porque es la iglesia del Cristo. Sin embargo, el Cristo mandó santos, mensajeros, el Padre Pío, San Francisco, etc. Pero hoy, Juan Alberto, es el tiempo del Padre. Significa que el pueblo estará bajo el, ¿cómo se dice en español? Bajo el yugo. Bajo la tiranía del faraón. Hoy el pueblo está bajo el faraón, bajo los filisteos, bajo los egipcios que nos están esclavizando, los nuevos egipcios, el nuevo imperio romano, el nuevo imperio de los filisteos. Nosotros, el pueblo elegido, los cristianos, los musulmanos y los judíos, somos los tres pueblos elegidos por Dios, hemos desobedecido. Israel aplastando sus propios hermanos con su poder del dinero y militar. Los musulmanos haciendo la guerra santa y los cristianos tirados en el más profundo materialismo. Esto causa la ira de Dios. Y Dios no elige Juan Alberto, Giorgio, Almendras, Padre Mario, Don Ciotti, que son buenos. No somos justos, pero somos buenos. Elige Videla, elige Netanyahu, elige Trump, elige Putin, elige Milei para castigarnos, Juan Alberto. Nosotros, la confraternidad de los Juanes, tenemos que tomar conciencia de esta teología para entender y para combatir,
para ser revolucionarios en contra del enemigo. Esto no significa que somos amigos de estos tiranos. Esto significa que Dios se sirve de esta gente para castigarnos. Y es un primer castigo, un primer paso de la ira. El segundo paso de la ira de Dios será la más perfecta justicia que se transmite no con los tiranos, pero con la naturaleza. Y la segunda fase de la ira de Dios aplastará a los tiranos, a los malos y a los buenos, que somos nosotros. Esto para salvarnos. Por esto es el tiempo del Padre, la ira de Dios. Luego está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es que nosotros agarramos el poder y vamos a gobernar Argentina. La justicia de Dios es que sus testigos dicen la verdad. Son testigos de la verdad, toda la verdad. La verdad de dónde se anidan el anticristo, la verdad sobre la mafia, la verdad sobre la guerra, la verdad sobre la contaminación, la verdad del mensaje de Cristo, del Consolador, de Adoniesis y la presencia de nuestros hermanos extraterrestres. Es esta la justicia de Dios, decir la verdad, porque se aplica la justicia gritando la verdad. No se aplica la justicia en el sentido del juicio. Esto es solamente tema de Cristo y de su Padre, el juicio, juzgar. Juzgar Juan Alberto es tema del Padre y de su Hijo. Si tú te puedes salvar o no, si vas al nuevo reino o no, esto es tema del Padre. La justicia de Dios siempre es tema del Padre, pero es nuestra tarea anunciarla. Por esto es el tiempo del Padre. Por esto en cada día, en cada cosa que hacemos en la obra, hasta tomar mate, está metido Adoniesis. En mi boca lo pronuncio 1500 veces por día. Los mensajes últimos son todos de él. Las músicas vienen de él. Obviamente a través de varios instrumentos. Si yo soy la voz, los músicos son, tocan música, los poetas hacen poesías, los actores actúan, pero todo es un diseño de él. ¿Y dónde va esta situación, Juan Alberto? Va hasta la manifestación masiva de los extraterrestres y al juicio, como has dicho tú, del regreso de nuestro Señor. Nuestra tarea es ser justos y anunciar la ira de Dios. Esto es nuestra misión, hoy. Adelante. Yo Yo, pienso, Luis, ¿no? Te iba a decir, te iba a hacer una pregunta, te iba a hacer una pregunta. Una pregunta al maestro, sí, adelante. Cuando hablamos de gritar y de decir la verdad, ¿es simplemente con palabras o también en hechos concretos de resistencia y de acción? Con palabras y con resistencia y acción en la medida que nos dan la oportunidad. Obviamente. Absolutamente. Pienso, lo digo modestamente, que yo soy un ejemplo. Que En las quede claro para todos. y todos pasamos y todo se terminó. Pero yo estaba listo para que me arrestaban y que me ponían preso. De hecho, me hicieron un juicio que el juez lo archivó.
porque era tan claro y tan descarada el fascismo que estaba ahí metido, que hasta el juez tuvo que archivar para no denunciar a la policía, tuvo que archivar. Entonces, más práctico de esto, no sé cómo hacerlo. Yo lo tengo claro. Quiero que todos lo escuchen. Obviamente, en el momento, esto quiero aclararlo, no fanáticamente, se presenta una situación tal, hago un ejemplo para Argentina, como si en la Plaza de Mayo la policía pega porque ustedes no pueden hacer la memoria de los desaparecidos. Ahí nos vamos a pelear todos, porque son nuestros mártires. O, se, o también en la Plaza Nacional de Paraguay, Omar y los hermanos quieren manifestar la memoria de Pablo Medina y la policía pega. Entonces pegamos todos, nos matamos, porque nuestros mártires son sagrados, es una causa justa. Pero la ira de Dios, Juan Alberto, la policía no abrió porque tenía miedo de que hacíamos sangre. La policía abrió porque estaba Doniesis, que le agarró la mente y quiso abrir. Porque si no estaba el padre, yo estaba preso y desaparecía Antimafia 2000, Our Boys, todo. Él es el arquitecto de todos nuestros movimientos, los míos y desde luego los vuestros. Gracias. A ti. George, Adelante. Bien, un saludo grande, amigo Giorgio, y a todos. Y quiero compartir un pensamiento y inmediatamente ese pensamiento me lleva a una pregunta buena, la de Juan Alberto, porque relaciona nuestra actitud con la lucha social, el activismo, el compromiso frente a la injusticia y el autoritarismo, dictadura, fascismo, etcétera. Hoy yo tenía conocimiento que en el Uruguay está Sixto Paz Wells, estuvo hace una semana, y me tomé el trabajo de investigar en internet y llegué a los programas de televisión que él estuvo. Y precisamente lo que quiero hacer referencia en este encuentro, donde hablamos de naves, guerra y Santa Navidad, y hablar con Giorgio para que nos dé una pieza más del rompecabezas, recurrentemente quizás, pero el hecho de ver a Sixto Paz en 2 canales de televisión hoy, hace la semana pasada, promocionando una conferencia pública, me hizo pensar que qué importante el paso que hemos dado con Giorgio y él propiamente, y soy testigo como contactado, como contactista, como hombre que habla de la presencia de nuestros hermanos del cosmos. El amigo Sixto Paz quedó congelado en el tiempo. Hablaba, y quiero testimoniar, hablaba de la actualidad, el compromiso ahora de los Estados Unidos, de querer averiguar qué es lo que está pasando, la apertura de conciencia del Pentágono, etcétera, etcétera, sus experiencias personales, la experiencia de su padre, que hablaba de ovnis, aunque no habló de que su padre trabajaba con Eugenio Siragusa, no lo mencionó, pero él habló de todos estos temas, pero nunca hizo referencia a que la presencia de extraterrestre que considera de que hay un contacto en puerta, contacto masivo, que ya terminó la etapa de preguntarse, sino ya hay una apertura tremenda para el contacto masivo. Pero no lo hizo, no hizo lo que hace Giorgio Bongiovanni y nosotros, hablar de que estas naves tienen mucho que ver con la realidad mundial, como decía Giorgio, la presencia de la guerra nuclear sobre nuestras cabezas, y en ningún momento, ni mis colegas, ni él hizo referencia a este aspecto. Un tema muy, muy grave para mí, porque él como contactado tenía que haberse comprometido más, y eso es lo que nos enaltece a nosotros, y agradecemos a Giorgio, que también hizo su proceso desde hace 35 años, un proceso a pasos agigantados, como siempre. La pregunta va a esta, Giorgio.
el contactado, tú, conocemos al periodista, conocemos al activista, al hombre que vive su experiencia mística, el contactado que habla de la presencia extraterrestre. A todas estas personas que siguen a los contactados de una manera light, de una manera sin compromiso, ¿cómo puedes tú darles un poco de letra para transformarse estos contactados en gente de compromiso con la lucha social, con la realidad social? Algo que tú ya avanzaste en el 2013 en el Congreso de Porto Alegre con nuestro querido amigo Jebaer, donde tú a los contactados hablaste sin pelos en la lengua sobre este tema. Hoy, 2024, cuando hay una gran apertura y se habla de extraterrestres con una naturalidad importante, internet, evidencias, personas que filman con los celulares, programas como los nuestros, de Daniel, de Claudio, de las charlas que hace Omar y nosotros, y tú, la confraternita, todos nosotros, el nuevo contactismo, el contactado de hoy, sinceramente, a buen recaudo, quiero que les dirijas la cabeza a ellos, cómo tenemos que realmente fortalecer esta postura de comprometernos, que no es solamente naves, hay algo mucho más. Sí, amigo Almendras, gracias de la pregunta. Para mí es muy sencillo. Voy a hacer unos ejemplos. Correcto. Premesso que el contactado, Sixto Paz, es un amigo, lo conozco, lo respeto Correcto. y tiene su experiencia. Como otros contactados, obviamente honestos, porque hay contactados falsos. Lo que hace un contactado, y en esto es un denominador común, Sisto, Paz, Giorgio, Eugenio, Giorgio Adamski, Daniel Fry, todos los contactados de estos últimos 2 siglos, tenemos un denominador común. Entonces la respuesta que te voy a dar muy sencillo, Georges, y muy lógica. ¿Qué hacen? Los contactados, todos, desde Sisto Paz, Eugenio, insisto, Giorgio, y de todas las épocas, anuncian un mensaje que viene del cosmos. ¿Correcto? Correcto. Hablan de la presencia extraterrestre. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Hablan de un mensaje de amor. ¿Correcto? Correcto. Hasta unos de ellos, George Adamski y Eugenio han sido los más grandes, y luego yo he seguido Eugenio, el mismo Sisto, hablan de ángeles, de seres superiores, y que son más cerca de Cristo que nosotros, hombres comunes. Entonces, si esta gente, todos los contactados, anuncian que estos son ángeles de Cristo, el jefe de todo este teatro, esta película, es el Cristo. Entonces, si el director de la obra es el Cristo, la pregunta de cualquier persona inteligente es, entonces, si los alienígenas, si los contactados, dicen los ovnis, extraterrestres, ángeles, y el jefe es el Cristo, la pregunta es, ¿pero qué dice el Cristo? Y lo que dice todos los extraterrestres, desde el Círculo Mediánico de la Paz de Berlín, de Eugenio Siragusa, de Giorgio Adamski, Cristo, habla en el Evangelio. Todos los contactados, incluido Sixto, reconocen que los 4 evangelios, aparte unas cosas que quizás han sacados, pero genéricamente los 4 evangelios son verdaderos. Y además, Adamski y Eugenio, que son los padres de los contactados, hablaban de un Cristo que regresa con estos seres extraterrestres. Y sigo la pregunta, ¿y regresa para qué? Para juzgar el mundo, para elegir unas gente que va a vivir en el tercer milenio, va a viajar en el universo, va
a conocer estos extraterrestres en otros mundos. En una palabra, se convierte la humanidad en una confraternita angélica, a su vez alienígena, que viaja en el cosmos, y lo que se quedan son los buenos, aquellos que no son malvados, criminales, asesinos, no arrepentidos, tiranos. Entonces, el Cristo explica, los extraterrestres explican a través de estos contactados, que a pesar de las diferencias almendras decimos todo lo mismo. Adamski, Eugenio, Sisto Paz, fulano, mengano. ¿Y qué decimos? Que para seguir esta civilización tiene que cambiar y convertirse en una civilización positiva, donde hay amor, supercivilización, sin guerras, y la gente idónea puede entrar en esta nueva confraternidad mundial después del regreso de Cristo. Ahora, te contesto a la pregunta, porque primero he tenido que hacer la premisa, ¿me entiendes? Para entrar, encontrar a estos seres extraterrestres, para viajar con ellos, para vivir en un mundo mejor, la gente tiene que pasar la clase, recibirse en la universidad de la vida. Y para recibirse y convertirse en un licenciado del amor, del nuevo reino, de la nueva civilización, tiene que demostrarlo. Es decir, no es suficiente que yo soy bueno porque no hago daño a nadie, merecerme entrar en la supercivilización. Para entrar tengo que recibirme en la universidad y en el teatro de la vida. Y para recibirme en la universidad, en el teatro de la vida, tengo que combatir en contra del mal. ¿Qué significa combatir en contra del mal? Significa imitar a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo hacía dos cosas. Tres. Oraba, juraba y denunciaba col dedo a los hipócritas, al poder, a los fariseos, a los ricos, aquellos que hacían daño a los débiles. Para entrar en el reino de Cristo, tiene que imitar al Cristo. Nosotros no tenemos la magia divina del Cristo de curar a la gente. Y esto Cristo nos perdona. Pero tenemos las dos cosas. Orar. Orar significa seguir la espiritualidad y denunciar el mal. Si la gente que sigue los contactados no denuncian, no se activan en contra de los poderes tiránicos, en contra de la guerra, en contra de la contaminación de la tierra, en contra de la hambre que hay, en contra de los tiranos que no quedan la libertad de la gente que quiere pensar libremente, no merecen de entrar en el reino de Dios. Entonces el amigo Sisto y los demás contactados, si no inculcan a sus seguidores que tienes que actuar, no se va a salvar ni Giorgio, ni Sisto, ni los seguidores, porque para entrar en aquel sistema nuevo de la nueva supercivilización, tiene que recibirte. Maestro Juan Alberto, tú te recibiste primero de abogado y luego de juez. ¿Te dieron facultad de hacerlo sin recibirte en la universidad? ¿O lo hiciste así libremente? Tuve que cursar todo. Y para cursar todo, Estudiar, rendir, mostrar. has tenido que estudiar, rendir, mostrar, etc.
los seguidores de los contactados tienen que estudiar, rendir y mostrar todo con el activismo. Entonces, la respuesta es, si los contactados no inculcamos esto a nuestros seguidores, somos cómplices del amigo enemigo de Cristo, que es el diablo, que hasta se queda contento que nosotros hablamos de los extraterrestres, que oramos, que nos abrazamos y que de hecho somos cómplices de aquellos que nos gobiernan con la tiranía. Mira, Barabba eligió a Cristo como jefe de la revolución de hace 2000 años. Barabba no quería que Cristo fuera su seguidor. Barabba quería ser discípulo de Cristo en la revolución. Y Cristo le dijo, sí, adelante, solo que no podemos usar las armas. Y Barabba, que tenía las espadas, las armas desde entonces, hoy Barabba iba a tener el Kalashnikov, la metralleta, y sus seguidores tenían las espadas, le dijo a Cristo, ¿cómo puedo matar al enemigo si no me permites detener la espada? Y Cristo le dijo, lo vamos a matar denunciándolo. Luego el Padre hará justicia. El Barabba no le creyó y se fue por su propio camino. Pero el jefe de Barabbas era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no hizo como Barabbas. Siguió el Cristo hasta la muerte. Porque la revolución del Cristo es una revolución política, cultural, espiritual, poética, artística, filosófica. No es la revolución de las armas, porque las armas la van a utilizar los ángeles de la muerte. Cuando el Padre dará la orden, va a destruir el mundo, como destruyó Sodoma y Gomorra, como hizo el diluvio universal. A nosotros nos sirven las armas, porque hay civilizaciones extraterrestres, una de estas se llama Apu, que son ya prontos para destruir todas las armas nucleares. Entonces, insisto finalmente y termino, Georges, los contactados verdaderos son aquellos que van en la calle, que gritan, que tienen la estrella, el sol, tienen el símbolo de alienígeno, pero que gritan en contra de los fascistas, los tiranos, en contra de la mafia, que son activistas, si no, no son verdaderos contactados. Son contactados, sí, pero de otras civilizaciones o de otras entidades espirituales que no quieren justicia y libertad. Sí, amigo, sí, Giorgio, es claro, comparto totalmente, obviamente, pero no por una obviedad, sino a conciencia, porque obviamente en mis 30 y pico de años junto a ti y antes uno ha ido madurando toda esta conceptualización. Solamente quería compartir contigo para dar esa respuesta a todos, porque evidentemente el hecho de encontrarme con Sisto Paz a distancia, por la pantalla, a quien conozco como tú sabes, evidentemente un poco me dio tristeza, porque él hablaba a conciencia, estaba hablando de temas claros, de la presencia de estos nuestros seres, pero creo que quedó con un 30% que todavía queda en su limitación de conferencista muy eficiente, muy conocedor. Pero bueno, eso será el trabajo de nosotros, obviamente, difundir este concepto de contactismo, que es el tuyo, el de Adoníasis, el nuestro, el de Eugenio y de Hombres Comprometidos. Paso la posta a otro de nuestros hermanos, agradeciendo obviamente estas precisiones que van a hacer y las que preguntarán Omar, Daniel y Claudio. Yo entiendo que es un gran rompecabezas que cada tanto hacemos y armamos y damos las piezas al público para que tenga también la capacidad de armar ese rompecabezas y, bueno, llevar la situación a conciencia, cada uno en su trinchera respectiva, que en definitiva estamos en la misma trinchera todos. Gracias, Giorgio. Gracias a ti, amigo. Adelante, Daniel. Perfecto. Omar. Los demás les pido, por favor, vayan apagando los micrófonos. Sí, Giorgio, un placer saludarte.
Gracias por compartir contigo este momento. Y bueno, los últimos acontecimientos que dan noticia a nivel mundial son los drones que aparecen en todos lados, que las autoridades no pueden dar explicaciones de esos hechos y acontecimientos. En el año 1918, perdón, aparece un libro que habla del proyecto Blue Beam, que es justamente un proyecto del poder mundial que quiere llegar a confundir a la humanidad, tal vez en conocimiento de los hechos naturales y celestiales que podrían desarrollarse al final del tiempo. Y ya previendo eso, ellos intentan desarrollar este proyecto, cuyo primer propósito sería derrumbar todo tipo de conocimiento antiguo de la presencia de seres o conocimiento que pudiera tener la humanidad. Una segunda instancia sería la proyección de imágenes sagradas en los diferentes países, cada uno con sus respectivas representaciones divinas. Y así ir creando una confusión bastante gruesa en la humanidad. Una visión que se manifiesta que se manifiesta a vos, y es una visión o una advertencia en la cual tú revelas que cuando llega perdón, que cuando llega el tiempo del regreso del Maestro Jesús, al llegar Jesús en la atmósfera de la tierra, se producen milagros muy sustentosos, muy grandes. Tú cuentas que ves explotar todas las tumbas en donde todos los muertos 3 días, hasta 3 días, 72 horas, están resurgiendo a la vida, y del mismo modo los enfermos, incluso los que están en su última etapa, tienen su curación. Y que los medios de comunicación, así como ahora ocurre, no van a querer a que se sepa que es el Cristo el que está llegando, que son proyecciones holográficas, que es parte de Hollywood o parte del gobierno lo que están haciendo eso, que no es realmente el Cristo el que está llegando. Y que por esa razón esa visión pudiera haberse dado a través de vos para conocimiento de la humanidad, que si ocurriese eso en la llegada del Cristo, que se levanten los muertos desde ese momento hacia 72 horas atrás y que se curen todos los enfermos, es para que se crea realmente que es de esa visión que tuviste y con lo que está pasando ahora y el proyecto Blue Team. No entendí al final la pregunta. No escuché bien, Daniel, no sé si escuchan ustedes. Sí, si hay una relación entre la visión. Sí, hay una relación, claro que sí. Y la relación es la siguiente, Omar. Las naves que están, como escribí en un mensaje que invito a todos a leer, las naves que se presentan y se presentarán en Estados Unidos y en todo el mundo son naves extraterrestres, y que son naves extraterrestres con tripulantes alienígenas de la civilización que Adoniesis llama Apu. Es América Palermo Unión, Apu. Esta civilización, que los ufólogos llaman grises, pertenece a la Confederación, pertenecen a la tercera dimensión adelantada, casi a la cuarta, pero son humanos y tienen una capacidad militar de destruir en 8 minutos todos los aparatos atómicos que existen en la Tierra. Tienen también la capacidad en algunos minutos de aniquilar totalmente todos los ejércitos del mundo
y lamentablemente matar a todos los soldados que pertenecen a todas las naciones de la tierra. No harán esto porque todavía el Padre, el comandante de todos los ejércitos que vienen en la tierra de la Confederación Extraterrestre, que el comandante es uno, se llama Adoniesis, está evaluando si darle la orden o no. La presencia masiva es para amonestar los potentes y ofrecer una tregua de paz que no es paz, la llamamos no guerra atómica, más que paz, porque paz en el mundo no hay. Esto porque resulta a esta civilización que se reporta con los seres de luz que quieren hacer un atentado los militares americanos al presidente Trump y al ministro de la Sanidad Robert Kennedy. Porque estos dos elementos, uno es el presidente y el otro es un ministro, uno es animado por limpiar la mafia de la sanidad del mundo, que es una de las mafias más potentes del mundo de la sanidad, de los productos farmacéuticos. Y esto no lo quieren. Y entonces lo quieren matar. El otro, Trump, no quiere la tercera guerra nuclear, no porque Trump es un santo. Trump será hasta un mafioso, un personaje de extrema derecha, casi racista, pero no le interesa actuar la tercera guerra nuclear atómica, y esto es una rebelión al plan del anticristo, que la quiere la tercera guerra mundial y nuclear. Por tal motivo, le están diciendo con su presencia no controlable por la Marina americana, por la Aeronáutica americana y por todas las fuerzas armadas, las más potentes del mundo, que es solo de los Estados Unidos, le están diciendo, ojo, nosotros sabemos y nosotros intervenimos. Si ustedes matan a Trump y a Kennedy, intervenimos inmediatamente para parar todos los silos nucleares. Por lo que se refiere a la manifestación masiva de los extraterrestres o la manifestación con potencia y gloria del Cristo, confirmo que no dará tregua ni dará dudas, y ni siquiera el más diablo que existe en el mundo podrá negar que está bajando el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque 3 días antes que Él regresa, todos los muertos del mundo que murieron, pongamos un ejemplo, hoy es el 23, todos los muertos del 20 de diciembre que se murieron en Argentina, en los 180 países, que son miles, quizás cientos de miles, resucitan y regresan a su propia casa. Entonces, millones de personas darán testimonio que su propio hijo, mujer, abuelo resucitó y regresó en casa. Esto no dará ninguna duda, ni siquiera no pueden organizar un complot, una conspiración en contra de la manifestación, porque la gente misma que conspira o que quiere hacer una conspiración, la gente misma que tiene parientes, hijos muertos, le resucitan, tendrán que arrodillarse, morderse la lengua y aceptar que el Hijo de Dios regresó, porque es la prueba máxima, innegable, que es Él y no es Hollywood, no es un títere, no es un actor, no es un falso, un chanta que está bajando del cielo, es Él. Porque si tú, que haces parte de la conspiración, te ha muerto tu madre o tu hijo y te toca el timbre y la ves resucitada, te pones a llorar y arrodillarse y decir, Señor,
soy un cínico, te pido perdón porque esta es mi madre y todo el mundo se va a parar. Esto es lo que va a pasar, confirmo, así es. Entonces, este proyecto que no me recuerdo cómo se llama, que tú lo nombraste, es un proyecto que va a fracasar antes que empieza. Proyecto Blue Beam. Bluebeam, antes que empieza va a fracasar. Bien, Luego hay otra evidencia del Cristo que revelo esta noche, que se agrega a la resurrección. El océano Atlántico y Pacífico harán una invasión de todas las costas de las ciudades del mundo. Todas. Significa que cientos de millones de gente se van a morir al instante porque se levantan olas de 20, 30, 50 metros y no por un terremoto, así, desde la nada, porque él le ordena al mar. Esto va a hacer plegar las orejas a todos los tiranos del mundo. Y luego, definitivamente, pero esto es para nosotros, porque nadie lo va a creer que es cierto, porque puede ser una proyección de Hollywood, la cruz en el cielo que se va a ver afuera del espacio. Pero esto la gente puede no creerlo, puede decir, ah, bueno, es un film de Spielberg. Pero las otras dos cosas la tienen que creer porque la van a vivir en carne propia. En carne propia van a vivir un maremoto gigantesco, la gente, e en carne propia va a vivir la resurrección de sus propios parientes. ¿Quieren más que Cristo hace? Gracias, George. Pregunto, ¿quieren más que Cristo hace o pienso que es suficiente hacer estas dos cosas para demostrar que es Él? bien. Claudio, Hola Giorgio, qué alegría poder estar con conversación directa contigo. A propósito de lo que dijo Omar de esto de los drones, que ha sido un fenómeno que, tal como dijo Pier Giorgio en su charla, fue algo que nos llenó de alegría. De alguna manera, saber que para nuestra débil fe ellos están ahí. Pero lo que más nos impacta y debiera consolidarnos la fe es el mensaje de Adoniesis, que dice categóricamente que van a evitar ese proyecto diabólico, que tú lo sabes mejor que nosotros, y que van a impedir esta brutalidad de tirar bombas nucleares a China y a Rusia. Realmente creo que en estos años hemos participado de muchos mensajes, pero acaso este es uno de los más impactantes por el hecho de que es algo tan concreto, tan brutal, que no se puede dudar ni una sola coma de lo que dice. A mí me llenó de gozo todo esto que ha pasado, la verdad. No sé si estaré loco, pero creo que me ha llenado de gozo. Y pienso, a lo mejor, y aquí viene la pregunta, que esta metodología de los seres, de usar drones extraterrestres para no asustar a la gente, es una forma de sensibilizar y precipitar el contacto masivo. ¿Puede ser eso o no? Correcto, pero no son drones, adentro están ellos. Son estos alienígenas de la civilización Apu que manejan las naves. Ya. Y son a las órdenes de la Confederación y a las órdenes directas de Adoniesis en persona. Cuando la gente los encuentra bueno, si se acercan a ti o al maestro Juan Alberto o Almendras, emanan perfume de incienso. Y cuando se acercan a gente mala, emanan perfume de muerte.
tú sientes olor de un cadáver que ha muerto y tiene olor a muerto. ¿Cuántas veces hemos hecho el veladorio a un muerto y se siente el olor de muerto, ¿no? Entonces, si se acerca uno malo, el malo o la persona mala o la persona materialista emanan olor a muerto y la persona se agarra un miedo terrible o escapa o se desmaya. Cuando se acercan a ti o en vuestra casa, ustedes serán inundados de incienso. Esta es la señal que ellos están saludando con un abrazo o un beso. Es su manera de manifestar el cariño. Nosotros lo hacemos con un abrazo y cuando cariñoso, un beso, y cuando nos irrita una persona, lo hacemos con la forma labial o gritándole a la persona. La forma de comunicación de esta gente es el olor, la emanación del cuerpo etérico que ellos tienen. Pueden hasta hablar telepáticamente, pero lo tienes que entender. Si no tienen cuerdas vocales, no la necesitan. Cuando se acercaron a mí, pero lo digo de verdad modestamente, no porque quiero manifestar ego. Es lo que pasó. Es cuando se acercaron para presentarse, porque esto el cielo quiso, me pusieron una especie de inquino, ¿cómo se dice inquino? En español, Giorgio. Almendras, ¿cómo se dice inquino? Una inclinación. Una inclinación, se casi arrodillaban Inclinaron. y con el tercer ojo me transmitieron que no era a Giorgio Bongiovanni, era al personificador de Giorgio Bongiovanni, que es su jefe, Adoniesis. Gracias, Giorgio. A ti. Daniel, ¿tienes preguntas? Sí, Giorgio, vos nos dijiste que Donald Trump va a terminar, ¿no? O va a intentar terminar por lo menos con la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, por plata, no porque es bueno. Sí, por supuesto. Pero se está viendo a los presidentes de Europa que no quieren terminar con esta guerra, o sea, o no la quieren dar por terminada o por perdida, ya sea porque a lo mejor pueden sentirse débiles o mostrar una debilidad por parte de la OTAN ante Rusia, y vemos que siguen enviando armas y diciendo incluso que pueden enviar también soldados ya a pelear a esta guerra. Entonces la pregunta es, Donald Trump quiere terminarla, pero la OTAN aparentemente podría incluso hacer algo que dé comienzo a una gran guerra. ¿Cómo se va a frenar esto? Entonces, Daniel, para entender esto, tengo que, puesto que esto es cierto lo que tú dices, porque lo dicen ellos, la verdad no es la que nos presentan los medios de comunicaciones, que tú has dicho correcto. Trump, bueno, los países europeos quieren mandar soldados, armas, porque está el tirano Putin, la Rusia es tiránica, el pobre pueblo ucraniano está aplastado, el pobre presidente Zelensky es un resistente, un combatiente contra de la tiranía, hay que ayudarlo. Esto es mentira, una clásica mentira del poder, del sistema criminal, porque ahí lo que voy a decir al público o me va a tomar a pensar y a decir este es loco
no hace falta escucharlo. Nunca lo voy a escuchar a Giorgio Bongiovanni. Y la otra parte del público que nos está escuchando va a decir, madre mía, si es así, no tienen ningún rol los jefes de Estado, los ministros de la Economía, los jefes de los militares. ¿Qué rol tienen? Nada. No tienen ningún rol. Son comparsas. Como en una película que hay el actor principal y hay 20.000 gente sacada de la calle, de los restaurantes, de las escuelas, para estar ahí. No sé cómo se dice en español, la comparsa. En una película, la gente que no es protagonista y que Los hace dobles, parte perdón, los Actores de reparto. del reparto. Así, están ahí. La verdad, la vas a encontrar, lo digo por la enésima vez, Daniel, una parte de la verdad que vas a entender un poco, luego te tienes que ayudar. Yo me ayudo con Adoniesis, con el cielo, la gente estudiando los hechos, pero una parte de la verdad consistente la encuentras en las bolsas de las principales ciudades del mundo. Y es decir, Nueva York, es decir, Milán, es decir, Frankfurt, es decir, Hong Kong, París, Londres, Singapur. Singapur es un estado independiente donde la gente va a hacer turismo. O la mafia va a poner plata en los bancos offshore de Singapur. Un país insignificante. Y hace parte de la ONU. Y es un país pequeño que será grande cuando el barrio más grande de Buenos Aires, esto es Singapur, nada más. Ahí hay 7.500 bancos, habitantes en el verano un montón, en el invierno, que eso no es invierno porque siempre hace calor, serán 20.000. Entonces, 20.000 gente por 20.000 bancos. ¿Por qué? Porque ahí hay una economía grandísima que se puede comparar a la misma de Nueva York. Hablo de las bolsas. Porque lo que mandan y que determinan las decisiones políticas de los jefes de Estado son los grandes empresarios que hacen especulación de dinero en la bolsa. Los nombres, los sheicos del Qatar, los cheques del Qatar, lo de Arabia Saudita, los grandes jefes de las multinacionales, de los bancos americanos, los grandes jefes de las multinacionales común y corriente como la Coca-Cola. ¿Te preguntaste tú en toda tu vida, Daniel, quién es el dueño de la Coca-Cola? Nadie lo sabe. Nadie. Una de las multinacionales más grandes del mundo y que tomamos, yo mismo la tomo. ¿Quién es el dueño? No se sabe, es una corporación. Bueno, estas corporaciones, que son holding, compañías que como una telaraña, están todos entrelazados entre ellos, determinan si hoy un país como Argentina, que ayer tenía la moneda más preciosa de toda América, pueden determinar en 24 horas que Argentina fracasa, hace bancarrota y la gente se queda en la calle. No lo puede hacer Milei, no lo puede hacer el jefe de las Fuerzas Armadas, no lo puede hacer el jefe del Banco Central de Argentina, no lo puede hacer el hombre más rico de Argentina. Lo pueden hacer estas corporaciones que viven en Nueva York, en Londres, en Suiza y en estos países, en Milán, Palermo, en estos países llamados offshore. Entonces,
ahora te contesto la pregunta, ¿entendiste esta explicación? Sí, perfecto. Lo pudimos ver cuando Brasil decían que era el próximo gran país del mundo y de un día para el otro le dijeron ahora sos pobre y siguió siendo pobre, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué tu pregunta sigue la guerra? ¿Por qué es necesario por una temporada vender todas las armas posibles a los combatientes, soldados enemigos? Los soldados enemigos se pelean utilizando armas del mismo común armamentista, que la vende o la regala o la presta a Zelensky y a Putin. Y entonces, ¿cómo es la historia? ¿Qué es esta guerra? ¿Es una farsa? Sí, porque están exterminando un pueblo entero, los ucranianos, y parte de los soldados rusos que mueren, pero son una mínima parte. Sin embargo, Zelensky se quedó sin personas. De hecho, está entrenando, utilizando niños y mujeres, porque no hay más, casi más hombres. ¿Por qué? Por una razón de plata, dinero, interés de dinero. La guerra en Europa limita la fuerza económica de Europa, que es más de 10 veces más fuerte de Estados Unidos. La guerra en Europa hace enriquecer los vendedores de armas, la mafia y la masonería y todos aquellos poderes que sí quieren gobernar el mundo. Las armas que dan, las pocas de verdad, que dan a la resistencia de Hamas los terroristas, son la misma que dan a Israel, utilizan las mismas armas, solamente que Israel tiene un contrato de económico con los vendedores para aniquilar el pueblo palestino. Y lo que están haciendo. Hay una variante, una anomalía, que es el presidente Putin. De hecho, para seguir con esta malvada economía perversa, una economía que hace multiplicar los pobres en el mundo y hace enriquecer los 4 gatos que son los dueños del mundo. Para que quieren hacer el ataque a Putin, que lamentablemente para Occidente es apoyado por China. China no es santa, China no es la madre cósmica, China es una nación egoísta que quiere expandirse y no tiene territorio y no tiene capacidad electrodoméstica de sobrevivir en su territorio. Porque los chinos, que son casi 2.000 millones de personas, quieren tener un auto, todos. Los chinos aprendieron de comer carne y no tienen ni motores, espacio para que todos puedan convivir en China y no tienen animales para que todos puedan comer carne. ¿Te imaginas que cada día 2.000 millones de personas se comen un asado? Significa el exterminio total de todos los animales del mundo. Entonces, es lo que quieren hacer. Entonces, China pidió a Rusia, en cambio de solidaridad de dinero, económica y militar, pidió que Rusia le alquile, entre comillas, en los próximos 20 años, una parte del este extremo de la Siberia. La Siberia, el 20% de Siberia, que está al extremo este, es grande como China y tiene
el confino con China. Entonces Putin le permitirá de entrar a los chinos sin tener nacionalidad, sin solo residencia, sin tener, sin ser patrones del territorio, le va a conceder un permiso para construir en todo este territorio de la Siberia, ciudades, metrópolis, para que ellos puedan consumir la carne, consumir autos y todo lo que hacemos nosotros. Pero nosotros en Europa somos 300 millones, allá son 2.000 millones. Precisan un territorio grande, no tanto cuanto Rusia, pero por lo menos el 30%. Entonces, este acuerdo significa alianza total, militar, económica, familiar, porque el chino se convierte en ruso, a pesar que no tiene el pasaporte, tiene residencia. Yo tengo residencia en Uruguay y soy uruguayo, de hecho. En el momento que el chino tiene residencia en Rusia y prácticamente es familiar de Rusia, China y Rusia se convierten en una única nación, a pesar de que en el papel se queda Rusia, Rusia, China, China, y que en el hecho manda Rusia, es más potente. Es decir, no tanto manda, influencia la política rusa, es lo que tiene que prevalecer de acuerdo a Putin, y tiene razón, porque Rusia es Rusia. En cambio, recibe dinero, fuerza militar que la necesita, armas atómicas que China tiene mucho menos de Rusia, pero muy sofisticadas. Y en cambio, Rusia permite la entrada en el territorio ruso de los chinos en los próximos, dicen ellos, 25 años. Esto por los milicos americanos, perversos, enfermos de mentes, es un atentado a la seguridad nacional de América. Porque estos anticristos que tienen miedo, que Rusia y China, que se convierten prácticamente en una única nación, pueden tomar, de hecho, el poder en el mundo y Estados Unidos se tienen que someter a este poder. Por esto están programando la tercera guerra nuclear mundial. Putin, que es amigo de Trump dice, a mí que me importa si hacer la tercera guerra nuclear. Estados Unidos tiene dinero. Bueno, no lo tiene, pero los ricos lo tienen. A mí me interesa hacer plata, hacer dinero, hacer acuerdos con las mafias, no permitir a los inmigrantes de entrar. De hecho, Elon Musk, el multimillonario, ¿por qué lo votó? Porque a su vez Elon Musk no quiere la tercera guerra nuclear, quiere hacer plata, plata, plata y nada más, vivir bien, tener la vida, gozarla, no hacer una guerra. Esto es un obstáculo al plan del anticristo. Por esto Trump es una paradoja, se convierte en un mártir. Y por esto los extraterrestres dijeron, no, estamos nosotros, porque los perversos militares americanos se olvidan que hay una presencia extraterrestre, la saben, pero se olvidan. Y ellos, ya aquí estamos, no le vamos a permitir. Esto es el asunto, Daniel. El resto lo sabes, los mensajes, etcétera, etcétera. Perfecto, Giorgio. Quedó No muy claro. creen, maestro. Decirle a tus alumnos en las arcas, no creen a las declaraciones de cualquier presidente político.
porque son mentiras. Sobre todo, no creen a las declaraciones políticas de los ministros, primer ministros o presidentes de la Unión Europea, porque dicen mentiras y las pocas verdades que dicen es por obedecer al plan económico anticrístico que manda en Europa. Son los banqueros que escriben el programa político del presidente que quieren votar y hacer elegir. El presidente Macron, nuestra presidenta Meloni, el presidente francés, el primer ministro inglés, el primer ministro alemán, el primer ministro de España, son solamente títeres que hablan. El papagayo de la hermana Carmen es más profundo de estos personajes. Lo que me decía siempre, ¿quieres café? ¿Quieres café? Esto es más profundo, dice cosas más serias. No siguen los diarios, no siguen los noticieros. Bueno, que lo siguen solamente para saber lo que está pasando físicamente, si mataron, si explotó una bomba, etcétera, pero no siguen los comentarios de los periodistas, de los ministros, de los abogados, de los políticos, porque son mentiras. Si quieren seguir algo verdadero, aprenden, estudian lo que hace la Bolsa de Buenos Aires, lo que hace la Bolsa de Río de Janeiro, lo que hace la Bolsa de Paraguay, que están haciendo, vendieron esto, está la acción de la empresa, ahí encuentran la verdad. Si sube el oro, quieren hacer una guerra, está por empezar otra guerra, etcétera, etcétera. Ustedes me conocen, yo compraba diarios en todo el mundo, 5 en Italia, 3, 4 en Argentina, en Uruguay todos los días almendras con los diarios. No leo diario desde hace un año, ni siquiera las primeras tapas, la ignoro, porque es perder tiempo. Veo y leo los diarios económicos, solamente aquellos, porque ahí sé lo que va a pasar la semana próxima en Rusia, en Nueva York, nella Franca de Gaza, si atacan o no atacan. Yo lo leo de los diarios económicos, no de los noticieros. Muy bueno, Giorgio, muy bueno. Una clase magistral de... Entonces, perdona, Milei, que es odioso, tienes que tener pena, porque es un personaje que está manejando un ómnibus, nada más. Y las pobres gente que está en el ómnibus, que es el pueblo argentino, tiene que abarcarse que maneja un sencillo autista, chofer, de una empresa y de un dueño que ni siquiera le interesa Milei. Solo que le dice, bueno, mañana vas a la ventana, agarra un micrófono y decirle al pueblo argentino que vamos a hacer un préstamo al Banco Central Mundial porque precisamos plata. Vas a decir a los empresarios que se quedan tranquilos porque le vamos a subir, le vamos a bajar el precio del dinero, del dólar. Así ellos pueden invertir. Esto es la tarea de Milei. No sé ni siquiera si es bueno o malo. Quizás hasta es una buena persona, pero es un títere, personaje insignificante en las manos de grandes potentes ocultos que son los verdaderos fascistas y nazistas. Insisto, la dictadura de Videla
de Macera, de Pinochet, era más leal, entre comillas. Yo soy el enemigo. Yo te rompo la cadera, yo te voy a aplastar. ¿Tú qué hacéis? Bueno, hago una revolución, pierdo, me matan, pero lo tengo ahí. Es inútil protestar en la Casa Rosada en contra mi ley. Es una farsa, es estúpido, no tiene ningún poder de nada. Hay que poner una bomba nella bolsa de Buenos Aires, una bomba nella bolsa de Londres. Ahí se van a tener miedo, mucho miedo. Perfecto, Giorgio. Si yo fuera un combatiente, que no lo soy, armado, soy un combatiente de voz, yo haría secuestros a los dueños de la empresa electrodoméstica de Argentina, de las autos, lo que manejan las centrales nucleares. Yo secuestraría y a ellos, ahí se para el país, porque ellos mandan. Y te pueden dar la orden, bueno, hace lo que me están diciendo los secuestradores, porque si no me matan. No Milei, que no tiene nada, ni los ministros. Yo secuestraría a un narcotraficante, el jefe de los narcos de argentinos que son colegados con la mafia italiana, para pedir cosas políticas a favor nuestro. Es una forma de decir, para que le explico, que nuestro enemigo no es el presidente, el ministro, el jefe de los jueces. Nuestro enemigo es el dinero y los dueños del dinero que mandan todas las naciones del mundo. Sí, sí. Hay más pena por evasión que por matar a una persona. Para Alberto, la dictadura subió de nivel. La dictadura logró, por esto Videla protestaba que tenían que darle un reconocimiento de valor de oro por el trabajo que hizo, pedía a los potentes. No ¿por qué ponerme preso? Yo logré mi misión, mandar el mundo capitalista, imperialista de la economía. Le abrí el paso y logré la misión. ¿Por qué me torturan hoy? Porque aquí los jueces que lo juzgaron justamente, pero lo que están al poder en Argentina, que se callaron cuando procesaron a Videla, tenían que agradecerlo porque logró Videla que ahora manda en Argentina, como en Brasil, como en Chile, manda la economía, el hombre de corbata, lo que está en el banco, manda hasta los militares. Y le abrió el camino, sacrificando su propia vida, el general Videla, el general Pinochet, el general Macera, el almirante Macera, etcétera, etcétera. Ahora entendí, cuando el padre Adonai me explicó todo el mundo del anticristo, ahora entendí que no era una mente perversa cuando Juan Alberto hemos escuchado a Videla en las entrevistas, que lamentaba esto. Era lógico lo que pedía. Y obviamente se cayó a quien favoreció, tipo Macri, tipo los Kirchner, tipo... Se cayó porque pensaba que lo iban, o por lo menos a su familia, de salvarla, porque yo me recuerdo que Videla dijo, la gente que manda hoy, yo la puse ahí, hoy. Tenía razón, porque Macri fue presidente, pero la riqueza de Macri la levantó el general Videla. Y la riqueza de los Kirchner y la riqueza de los demás ricos de Argentina. Y la consolidaron los gobiernos que vinieron. Exactamente, exactamente.
Entonces, ovviamente es una blasfemia la mía, pero casi digo, pobre Videla, que lo pusieron preso. El chivo expiatorio, Juan Alberto. Ujú. Y el que leyó los documentos Santa Fe 1, 2 y 4 de Estados Unidos son del año 80, por ahí. Justamente todo ese plan estaba en el desarrollo. Ya los milicos no les servían más. Tenían Exacto, que establecer las formas de la democracia formal para exacto, consolidar aquello que habían hecho por la fuerza los militares. exactamente, correcto, correctísimo. Y esta gente sigue mandando hoy. Y si los padres murieron, están los hijos. Y si los hijos murieron, están los nietos. Siempre ellos son. Giorgio, ¿querés que hagamos una pregunta más cada uno cortita? La última, única pregunta. Bueno, La dejamos al maestro por sabiduría. perfecto. No, en realidad mi pregunta es cómo engrampar todo esto que estamos diciendo en un mecanismo operativo que sea capaz de acceder a la conciencia de la gente. Porque yo le tengo miedo a algo que decía un conocido mío: todo se llena de palabras, pero no impacta en la conciencia. Nosotros tenemos que establecer un mecanismo donde la conjugación de la tarea espiritual, la tarea social, la explicación de lo que es la presencia extraterrestre impacte en la conciencia de la gente. Y eso es muy, pero muy difícil, porque el público al que accede es muy limitado. ¿Cómo hacemos llegar eso al hombre cotidiano de la calle? Juan Alberto, te respondo, gracias por la pregunta. Y es perfecto como última pregunta de esta charla. Vamos a hacer otras charlas, obviamente. Nuestra misión actualmente es informar con con los medios limitatísimos que tenemos, la gente sobre la verdad. Nuestra misión es también participar en la medida que se puede a manifestaciones antifascismo, antitiranía, antimafia, antinuclear, etcétera, etcétera. Con las limitaciones que tenemos, que llegamos a un público, miles de personas, pero delante a millones son nada. Pero esta es nuestra misión. La percepción en el gran público. ¿Eres argentino? Hablamos de argentino. Se puede hacer el ejemplo de cualquier país donde hay arcas. Tenemos muchas arcas en muchos países. No tenemos millones de seguidores, ¿verdad? Pero la percepción, me dijeron siempre a Doniesis, si yo hablo con él, la percepción de nuestra existencia es en billones de personas, la percepción. ¿Qué significa? Saben que sobre unos temas hay personas que me pueden decir lo que está pasando. Un ejemplo, la entrevista que yo hice a Giulietto Chiesa
hoy llegó a 3.500.000 televidentes. 3.500.000. ¿Por qué? Porque la gente, cuando empezó la guerra al lado de nuestra casa, Ucrania, cuando el gobierno dijo, vamos a mandar nuestros soldados, muchas madres y padres italianos que tienen chicos en las fuerzas militares, buscaron a Giulietto Chiesa, a Pier Giorgio, a Giorgio Bongiovanni, desconocidas, miles, porque tuvieron miedo. Pasó algo que se ve, que se toca. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante con todo lo que podemos hacer, hasta bajando en las calles, haciendo radio pequeñas, pero haciéndola, conferencias pequeñas, pero haciéndolas. Porque cuando el Padre mandará señales como esto de los jóvenes y más señales de miedo, la casa del campo donde estás ahí a las parejas, los autos que se quedan afuera y hacer cola para hablar contigo serán cientos. Porque la percepción que existe una persona que me puede explicar lo que está pasando está ahí. Ese es el juez Juan Alberto Rambaldo o el doctor Rambaldo, porque yo me recuerdo, porque sí, él hablaba de esto y te vienen a buscar. Y ahí me vas a hacer otra pregunta, que no es la misma, es la siguiente. Giorgio, somos yo, mi esposa y 2, 3 hermanos, ¿cómo vamos a atender los 3.500 personas afuera de mi casa? Esta es la pregunta que me vas a hacer. Y ahí te voy a explicar que la respuesta que le vamos a dar a esta gente organizándola es política. Política. Le vamos a decir, yo te explico lo que está pasando en el cielo que te va a dar miedo, que es en Buenos Aires, en Córdoba, pero tú me tienes que hacer caso, si no, no te lo explico. Porque esto es el proyecto de Adoniesis. Mandar manifestaciones impactantes de naturaleza, de catástrofes, de naves, que la gente tienes que buscarte otro lugar para vivir y dormir, porque van a invadir vuestras casas, porque la gente por miedo quiere saber qué pasa y solamente tú, Omar, Claudio, Almendras, ni hablar, que es famoso por sí mismo porque lo conoce todo Uruguay. Ya ahora lo persiguen. Fíjate si en Uruguay baja una nave en la Rambla. ¿A quién van a buscar, Juan Alberto? ¿A Sisto Paz? Van a buscar Almendras. Corridos, y Almendras tiene que esconderse en un lugar porque la gente, miles, hasta el presidente de la República lo llama. Si es de derecha, de izquierda, porque solo Almendras hablaba de esto. Él sabe por qué está pasando esto. Él tiene que decirnos lo que tenemos que hacer. Morimos, vivimos. Esta es mi respuesta. Entonces, paciencia, perseverancia, fe, certeza que el Padre va a dar, porque va a dar. Juan Alberto, y con esto saludo a los hermanos. Está pasando algo que en la historia no está escrito en ningún lado. Está pasando algo que solamente Cristo dijo algo pequeñito para que luego hoy podíamos entender. No está inscrito en ninguna Biblia, ningún texto sagrado
de las religiones de todo el mundo. Ni cristiana, ni judía, ni musulmana, ni indiana, ni budista. Es que el Padre bajó en la tierra y personalmente prepara el regreso de su Hijo. Porque su Hijo es el esposo. Y el padre y la madre preparan las bodas de su Hijo. Porque su Hijo es el rey. Porque el padre y su madre eligieron como rey a su Hijo del universo. Y el padre, por siendo el padre, que manda todo, pero es honrado, feliz, orgulloso de preparar la boda de su Hijo. Y el padre es la persona que Cristo dije, yo le mandaré uno que viene del Padre para anunciar mi regreso, para preparar el regreso de su Hijo, porque el Padre quiere glorificar al Hijo. Entonces, si el Padre bajó en la tierra y usa la voz de un siervo inútil, tenemos la potencia del cielo adentro de nuestra casa. Y cuando Él dice, no tener miedo, hijo, porque voy a hacer pasar cosas que tú ni siquiera te puedes imaginar y que la gente le va a buscar como locos porque percibe que ustedes, tú, tus hermanos, pueden salvarlos. Solo ustedes. Y yo causaré estas cosas. Por esto, yo me siento el hombre más feliz del mundo. Y esto no fue profetizado por nadie, que venía el Padre en la tierra, antes de la venida del Hijo, para preparar el regreso de su Hijo. Y esto para nosotros, Extraordinario. esto Buenísimo. para nosotros maestros tiene que ser un privilegio y un honor vivirlo, aceptarlo. Yo siempre, últimamente decía que ni aún en mis delirios más horribles me hubiera podido imaginar que el Padre iba a estar acá junto a nosotros, porque es algo que nos excede, es más de lo que nunca pudimos imaginar. Exacto, pero es cierto. Buenísimo, Giorgio. Gracias Beso a grande. ti. Giorgio, muchas Le gracias a ti. hago una primicia para mis hermanos de Sudamérica. Buenísimo. El mensaje de la Navidad, que puedo leer solamente el día de la Navidad, dice, entre otras cosas, y esta es una primicia mundial, entre otras cosas dice, estad atentos, os ruego a todos que se reúnan bajo las alas del cáliz viviente de la comunión crística. Ya os he dicho muchas y tantas veces que estoy entre vosotros y no estoy solo. Conmigo está el Padre, que se dignó descender del Olimpo de los dioses solares para vivir entre vosotros a través de la voz del hombre que viene de la montaña, descalzo, y quien acusa a los poderosos. El señalado siempre ha sido mi sirviente. Une a todas las almas y administra la Sagrada Comunión para vuestra salvación, para vuestra purificación y para vuestra candidatura a la elección. Estad atentos cada año, cada mes, cada semana, cada día, en cada momento de vuestra vida. Podría manifestarme con poder y gloria. Vigilad, no os distraigáis. No distraigáis vuestras almas, vuestro espíritu, y sed siempre activistas de la justicia a favor de la vida, de la verdad,
para el triunfo de la justicia. Vigilad en la espera de mi próxima manifestación en el mundo. Quiero veros con las manos siempre firmes sobre el arado. Yo, el maestro del amor, os he hablado y soy siempre el invitado invisible de cada una de vuestras conversaciones. Esto es parte del mensaje de Navidad. Pero Juan Alberto, es única esta afirmación. Yo he dicho siempre que soy en medio de ustedes y no soy solo. Esto es extraordinario. Qué bueno. Qué bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Te esperamos pronto en Sudamérica. Juan Alberto, Gracias, Johnny. tuve que hacer un negocio con el padre Adonietis, te lo revelo. Hice el mismo negocio al contrario que hizo el Faust con Satanás. El Faust, Satanás le prometió poder, dinero, materia, perversión a Faust, que era viejo y quería gozarse, no quería morirse y quería regresar joven y hacer todas las cosas de un joven de poder. El padre me ofreció, como Satanás ofreció a Faust, y yo te doy todo mi poder de la luz, de la palabra y de la salvación de todos tus progenie y todos tus confraternidad. Y la salvación eterna. ¿La quieres? Sí, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Me tienes que dar tu alma, tu espíritu, tu mente, tu libre arbitrio, tu familia, todo lo que tú eres. No eres más nada. Soy yo. Cuando termino, regresas a eres tú con esta recompensa. ¿Firmas? Sí, Señor, firmo. Entonces, vuestro amigo y hermano Giorgio no tiene más nada, ni siquiera el libre albedrío, ni el alma, ni el espíritu. Soy en valía de este Señor, pero lo hago con una alegría infinita. Impresionante. Gracias, Giorgio. Los amo. Chao, Chao. Giorgio. Chao. Nosotros Gracias, también. Chao, Giorgio. Giorgio, gracias. Gracias. Gracias, Feliz Giorgio. Navidad. A ustedes siguen, si pueden, siguen el streaming de la conferencia. Sí. Ok, El 20. Giorgio. De acuerdo. Gracias. Gracias, Giorgio. Gracias, Giorgio. Aunque